Buenas tardes, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Estoy llevando ahorita cursando el módulo de Derecho Fiscal y les presentaré en este video el reto 5, el cual tiene como título ¿Cuál recurso interponer? El nombre de mi asesor es el licenciado Alfredo Chávez Aguado, mi nombre es María Sandra Ruiz Niño y mi número de matrícula es 240-10806. Hoy 26 de mayo del 2026 les presento el siguiente tarea. Aquí les voy a presentar unos casos en el cual se les va a dar respuesta a un cuestionamiento. Sí, empezamos con el caso 1 que nos habla de Mónica, que es una empresaria que adeuda al fisco. El SAT le da una notificación del crédito fiscal a su cargo y concluye el plazo de 30 días hábiles para que Mónica realizara el pago de manera voluntaria y tampoco presentó ninguna garantía. Entonces la autoridad fiscal emite un mandamiento de ejecución, el cual le fue notificado y entregado a Mónica en su domicilio por parte de un servidor público del SAT. Posterior a esto, pues la autoridad publica la convocatoria de remate de 3 días de llevarlo a cabo y Mónica pues está inconforme con los diversos actos dentro del procedimiento administrativo. Entonces vamos a dar respuesta al siguiente cuestionamiento. ¿Qué recurso administrativo le sugiere a Mónica interponer? Y voy a argumentar mi respuesta. Bueno, el recurso administrativo que yo le sugiero a Mónica es el recurso de revocación previsto en el Código Fiscal de la Federación, ya que existen diversas irregularidades dentro del procedimiento administrativo de ejecución que pueden impugnarse mediante el medio de defensa. Pues primero, aunque la autoridad sí cumplió con los requerimientos de pago y emisión del mandamiento de ejecución, posteriormente el ejecutor violó el derecho de Mónica al señalar los bienes que debían embargarse al orden establecido por la ley. El Código Fiscal de la Federación establece que el contribuyente tiene el derecho de designar los bienes a embargar siguiendo un orden específico y únicamente si éste no lo hace, pues la autoridad ahora sí podrá señalar los bienes. De lo contrario, pues no debería, al menos que ya Mónica lo hubiera hecho. El ejecutor, en este caso, pues el ejecutor decidió directamente embargar los bienes sin darle oportunidad a Mónica de ejercer ese derecho. Además, la autoridad embargó instrumentos y maquinarias de la empresa y dichos bienes pues se consideran indispensables para el funcionamiento del negocio. Entonces, pues ahí también hubo una controversia. Precisamente, pues se debe de considerar para que el contribuyente pueda seguir generando. Otra irregularidad importante es la convocatoria de remate, ya que fue publicada únicamente 3 días antes de la celebración del remate. Y aquí en el Código 117 del Código Fiscal de la Federación establece que el recurso de revocación procede contra la resolución definitiva dictada por autoridades fiscales y federales, actos de autoridades que exigen pagos de créditos fiscales y en el artículo 151 regula el embargo de bienes y derechos del contribuyente a señalar los bienes a embargar. Entonces, cuando el contribuyente dice qué bienes podrían. Y también en el artículo 157 pues nos establece qué bienes pueden quedar exceptuados de embargo como ciertos instrumentos indispensables para la actividad del contribuyente, como en el caso que aquí le embargan maquinaria e instrumentos indispensables para que el negocio siga. Y pues por eso considero y argumento que la autoridad violó las disposiciones legales del procedimiento administrativo de ejecución en base al artículo 117 del Código Fiscal de la Federación. Y entonces, pues Mónica pues interpone el recurso de renovación. Bueno, tenemos un segundo caso en el que, en el mismo caso hipotético de que Mónica interpone un recurso administrativo a la autoridad fiscal, resuelve confirmando cada uno de los actos respecto a los cuales Mónica se informó, sin embargo, ella insiste en tener la razón. Bueno, entonces aquí el cuestionamiento es ¿qué recursos jurisdiccionales le sugiero a Mónica interponer? Pues el recurso jurisdiccional que le sugiero a Mónica es un juicio contencioso administrativo federal, también conocido como juicio de nulidad, el cual debe promoverse ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este medio de defensa procede porque la autoridad fiscal ya resolvió el recurso administrativo de revocación confirmando los actos impugnados,
por lo que ahora pues corresponde acudir a un órgano jurisdiccional imparcial que revise la legalidad de las actuaciones de la autoridad. El juicio de nulidad tiene fundamentos principalmente en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que otorga competencia al tribunal para resolver estas controversias fiscales federales, y en el artículo 1 y 3 de la Ley Federal de Procedimientos Contenciosos, donde pues se regula la procedencia y el plazo para promover la demanda, ¿verdad? Entonces, también la demanda deberá de presentarse dentro de los 30 días hábiles siguientes en aquel que haya surtido efecto la notificación de la resolución recaída en el recurso de revocación. Y tenemos un tercer caso, nos habla de Adrián, en el caso 3 nos habla que Adrián Peña López labora como vigilante en una empresa privada y percibe un sueldo quincenal de 3,135 depositados en su cuenta de nómina bancaria. Sus recibos de nómina son enviados cada 15 días vía correo electrónico. Por medio de ello, Adrián ha podido conocer que la cuota obrera de IMSS asciende a 74 pesos quincenales. Sin embargo, en el último recibo de nómina, Adrián se percató que el monto de la cuota obrera ascendió a 138, lo cual le pareció excesivo, además de no coincidir con la cuota de quincenas previas. Y pues para esto, pues para Adrián tiene una inconformidad. Entonces, ¿qué recurso le sugiero a Adrián interponer? Bueno, el recurso que le sugiero a Adrián interponer en este caso es el recurso de inconformidad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues se trata de una inconformidad relacionada con las cuotas de obrero o patrón del IMSS que afectan directamente a su salario. Este recurso se encuentra previsto en la Ley del Seguro Social en el artículo 294, el cual establece que las personas afectadas por actos definitivos del IMSS pueden impugnarlos mediante el recurso de inconformidad. Y pues en este caso Adrián detectó ese cambio de cuota, en donde pues de 74 le aumentan a 138 quincenales sin una explicación aparente. Entonces pueden ser muchas causas, entre ellos un error de cálculo, una modificación indebida del salario base a la cotización. También puede ser un error administrativo por parte del patrón o del IMSS, o una actualización no comunicada correctamente. Entonces aquí el recurso de inconformidad resulta el más adecuado porque pues permite al propio IMSS revisar la legalidad y exactitud del descuento aplicado. Así como también Adrián puede solicitar una aclaración sobre el cálculo realizado, y en caso de existir un cobro indebido, pues pedir la devolución o corrección correspondiente. Entonces, de mi parte sería todo. Estos casos se me hicieron muy prácticos y me ayudaron a comprender más el tema. Muchas gracias.